Por favor. Bien, bienvenido Eulando Piñedo Gago. Él es jefe de bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Puerto Rico. Tiene 30 años de experiencia en combate de incendios estructural, industrial, forestal, materiales peligrosos, terrorismo, rescate, salud y seguridad ocupacional. Oficial de distrito para el Cuerpo de Bomberos Estatal de Puerto Rico desde 1994. Instructor de la Academia de Bomberos de Puerto Rico desde 1997. Fundador y jefe de Bomberos Voluntarios de Puerto Rico en la organización Metro Emergency Response Team en la ciudad de Bayamón desde el 2000. Graduado de la Universidad Central de Bayamón en Seguridad y Salud Industrial, certificado por la Unidad de Texas como especialista en búsqueda y rescate urbano técnico en materiales peligrosos y sistema de mando de incidentes. Profesor de la universidad. Y bueno, pues bienvenido, Eulando Piñedo Gago. Adelante. Quitamos la presentación y vamos a poner su presentación de nuestro próximo expositor. Buenos días para todos. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Adelante. Sí, se ve bien. Bueno, pues el tema que nos ocupa en la mañana de hoy, y agradezco la oportunidad de poder compartir conocimiento, que siempre ha sido una de las bases fundamentales para poder crecer en este campo. Así que el tema será el sistema de mando en incidentes, y en mi caso, por ser un ciudadano americano, nosotros manejamos lo que es la terminología y todo el asunto basado en las leyes de los Estados Unidos. Así que ese va a ser el enfoque, aunque podemos en cierta manera ajustarlo de acuerdo a lo que serían las leyes y los protocolos de cada país. Como bien le dije, la introducción al sistema de mando de incidentes bajo las instituciones norteamericanas tienen unas codificaciones. Por eso van a notar que hay un número luego de las siglas ICS. Y esto es porque, de acuerdo al nivel de conocimiento con el cual se maneja las emergencias o el nivel de la posición que ocupa cada persona, es el entrenamiento que debe recibir sobre este tema. En mi caso, pues también he hecho entrenamiento conjunto con el Ejército de los Estados Unidos, ya que tenemos una base militar en nuestra isla de Puerto Rico. También he sido instructor para operación de bombas contra incendio en TICS. En mi caso, manejo actualmente el tema de estructuras colapsadas en la semana en español de TICS. He participado en diferentes conferencias, actividades en Latinoamérica, así que esperamos poder compartir el conocimiento en todas partes. Esta imagen yo siempre la utilizo porque me parece importante que entendamos que solo teniendo una mentalidad de trabajo en equipo es como vamos a lograr alcanzar nuestras metas. No podríamos lograrlo si no es así. De lo contrario, ya usted ve, ninguna de las dos partes llega a ningún lado, mientras que si se unen, entonces sí podemos lograr el objetivo. Una vez más, el éxito depende de cómo tengamos una mentalidad, si podemos trabajar como equipo o si lamentablemente no hay una integración, va a ser poco difícil poder lograr el objetivo. Las guías utilizadas para este tipo de temas son las siguientes, o al menos las que nosotros utilizamos acá en el territorio americano. Se utiliza la guía de FEMA estrictamente porque es como está escrita la ley para nosotros.
Pero como referencia podemos utilizar el estándar de NFPA, que también nos ilustra de cómo se puede establecer el sistema de comando de incidente. Como una descripción general de qué es lo que vamos a estar hablando en esta hora aproximadamente, pues utilizando la referencia del número que habíamos hablado al principio, el sistema de comando de incidentes nivel 100 es una introducción al sistema que se utiliza para manejar incidentes. Presenta y proporciona la base para este tema. Es una descripción de la historia, características, principios, estructura organizacional del sistema de mando de incidente. Como mencioné, FEMA es quien establece la ley, pero ¿de dónde ocurre o de dónde nace este sistema para manejar emergencias? Pues cuando se reunieron estas organizaciones, las cuales estamos listando aquí, que es el Grupo de Coordinación de Incendios Forestales, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Programa Nacional de Incendios de los Estados Unidos. Estos son los que deciden implantar esto como un mecanismo de respuesta. Pero inicialmente, quienes establecieron todo este sistema de mando en incidentes fueron los bomberos forestales en el estado de California, cuando para los años 70 se vieron con la necesidad de establecer un mecanismo para distribuir tareas y roles sin que un rol afectara el del otro, y así sucesivamente. Por favor, silencien los micrófonos. Dentro de los objetivos que debemos alcanzar como conocimiento de lo que es sistema de mando de incidente, al finalizar esta lección, se encuentra describir cómo el ICS se convirtió en un estándar para manejar emergencias en los Estados Unidos, proveer ejemplos de cómo la flexibilidad interdisciplinaria y organizacional nos ayuda en el sistema de comando de incidente, identificar las 5 funciones gerenciales mayores y determinar el principio de la amplitud de control. Si sabemos que según el tamaño de la emergencia son los recursos que vamos a necesitar, lógicamente una vez llega la primera unidad o los primeros recursos, sabemos cómo se va a ir ampliando el organigrama de mando de incidente. Describir el propósito, de tener títulos para identificar posiciones, determinar los roles y responsabilidades de estas posiciones, comenzando con el que comanda el incidente. Describir los roles y responsabilidades de los que son el grupo de trabajo que va a desarrollar el evento. Determinar cuándo es apropiado expandir y establecer el sistema de mando en incidente, porque si bien estamos hablando de que un recurso singular, es decir, una unidad de respuesta a emergencia o un vehículo, digamos, ejemplo de bomberos, lleva 3, 4 ocupantes, esa sería la unidad singular. De necesitar más unidades con más recursos humanos, sería la expansión de control. Identificar las instalaciones, el lugar o las facilidades donde se va a establecer el comando de incidente. ¿Para qué podemos utilizar lo que es el comando de incidente? Pues hay diferentes formas de verlo. Podemos identificar tipos de incidentes donde se puede establecer. Y aquí hay un breve listado de cuáles son los más comunes. Eventos planificados que pueden ser desde un simulacro, un partido de un deporte en particular, incendios en general, incidentes con materiales peligrosos, misiones de búsqueda y rescate, en caso de respuesta a desastres naturales y, por último, eventos terroristas. Cada uno con su particularidad, y esto significa que la estructura del sistema de mando de incidente no es restricta, por el contrario, es flexible.
lo que quiere decir que de acuerdo a la situación o el evento que queremos implantarlo, es cómo vamos a desarrollar ese organigrama de ejecución de funciones. Aquí le damos una idea de qué es el sistema de mando de incidente. Es un concepto estandarizado para manejar una escena, permite adoptar estructura organizacional, tiene flexibilidad, está probado que como un sistema gerencial, ¿no?, de control en prácticas que han sido exitosas y es el resultado de décadas de lecciones aprendidas en el manejo de incidentes. En el caso de territorio norteamericano, el sistema de mando de incidentes está cimentado en lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes, donde en el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes se identifica y se establece cómo se van a manejar los recursos, cómo debe ser estructurado el mando y la coordinación, cómo debe estar establecido el manejo de información y las comunicaciones, para finalmente tener lo que es la herramienta del sistema de mando de incidente. Asuntos que mejoran al utilizar un sistema de mando de incidente, pues la falta de contabilidad de recursos, que incluye tener claro cuál es la función de mando y supervisión, eliminar la pobre comunicación, incluyendo problemas de sistemas y terminología, y en este particular de terminología se ha demostrado que ya no podemos estar utilizando lo que era la clave 10 para este tipo de emergencia o evento, porque puede confundir cuando estamos hablando de diferentes agencias que utilizan claves distintas. Por eso es que se prefiere un lenguaje o una terminología normal. Falta de procesos de planificación son otros de los asuntos que se pueden resolver con el establecimiento del sistema de mando de incidente. Es una estructura o en una estructura no prediseñada, pues entonces no hay un control. Pues viene a atender un poco ese asunto el sistema de mando de incidente y en métodos no predefinidos para integrar recursos interagenciales, es decir, cuando responden diferentes organismos, ya sean gubernamentales o privados, cómo hay esa integración. Pues el sistema de mando de incidente viene un poco a resolver ese problema de integración. ¿Para qué está diseñado el ICS o el sistema de mando de incidente? Pues para satisfacer necesidades de los incidentes de cualquier tipo o tamaño. Permite establecer una estructura gerencial común, es decir, que todo el que esté entrenado bajo este sistema, todos van a entender por qué usamos el mismo lenguaje. Provee apoyo logístico y administrativo. Es costo efectivo porque reduce la duplicidad de esfuerzos. El sistema de mando de incidente ha sido probado por más de 30 años, así que la aplicabilidad en eventos de emergencia, eventos gerenciales, entre otros, para integrar agencias de gobierno y empresas privadas, ha demostrado que es funcional. Si vemos las características de un sistema de mando de incidente, podemos resumirla en 3 áreas. Si lo vemos de esa manera, pues hablaríamos de quién tiene la jerarquía o quién tiene la autoridad en jurisdicción, quiénes son los que ayudan a esa persona que tiene la autoridad en jurisdicción a tomar decisiones y quiénes son finalmente las que la llevan a cabo o las ejecutan. Pero para entender eso un poco debemos ver las características de lo que es un sistema de mando en incidente. Pues esto lo que nos ayuda es en la organización, en crear un plan de acción del incidente que es extremadamente necesario para tener una guía de cuál es nuestra meta, las facilidades del incidente, la amplitud de control y las responsabilidades comunes de todos los involucrados, los que responden y los que son responsables del incidente. Dentro de las 5 funciones gerenciales mayores está
la del comando de incidente y cada una de las secciones que viene a llevar a cabo una función en beneficio de atender la situación o el evento. Fíjese que cuando hablamos de funciones gerenciales, no estamos hablando de posiciones, sino estamos hablando de qué grupo de funciones vamos a tener como gerenciales. Si hablamos de la amplitud de control, estamos hablando de cuánto personal o cuántos recursos máximo una persona que tiene funciones de supervisión puede controlar. Dentro de esa amplitud, desde una o dos personas hasta 5 personas debe ser el máximo por supervisor o por persona responsable de supervisar para que podamos mantener un control real de qué se está llevando a cabo o la ejecución de cada individuo en su misión o tarea. Algo parecido podría ser en el momento en el que nos reunimos diferentes organismos y tomamos decisiones, pues eso se conoce como sistema de comando en incidentes cuando tenemos un comando unificado, donde diferentes agencias o instrumentos tienen que unirse para tomar decisiones, pero tomando en cuenta que dentro del organigrama debe haber un flujo de información en una sola dirección y a través de una persona o de una sección o operaciones. Esto lo que beneficia es en el asunto de que no haya incongruencias en determinaciones o en instrucciones que se imparten. No es lo mismo usted tomar decisiones en una alta jerarquía como grupo, llegar a un consenso y emitir una instrucción que tener 3 personas dando instrucciones diferentes por diferentes lugares a diferentes personas. Lo que va a redundar es en una confusión de quién va a hacer qué. Así que para eso, aun cuando hay personas con el mismo nivel de autoridad, se decide establecer un comando unificado donde todas esas personas con autoridad en la jurisdicción se reúnen, toman decisiones y al final por consenso se establece una instrucción que es la que se le brindaría a operaciones para que continúe el flujo de información. En el caso de los títulos, debemos verlo como que es la funcionalidad, qué ejecución va a hacer cada sección o cada persona de acuerdo a la función dentro de esa sección. Así que en ese sentido, como mencionamos aquí, se provee un estándar común para los usuarios. Son títulos distintivos que en todo el hemisferio, si hablamos del mismo idioma, pues en el caso del sistema de mando de incidentes, todos vamos a conocer cuáles son las posiciones. Y esto nos ayuda cuando usted necesita solicitar personal para poder ubicarlo en las posiciones que estén vacantes o que se necesiten ocupar. Dentro de los componentes organizacionales del sistema de mando en incidente está las secciones, las divisiones, los grupos, la rama, la unidad de fuerza de tarea, la unidad de impacto y el recurso sencillo. Esto es terminología para poder establecer cuál es el mecanismo organizacional que se está utilizando. Ya cuando nosotros implantamos esta terminología y comprendemos la función de cada una de esas posiciones, tenemos más claro cuál es la misión y qué es lo que queremos lograr. Si vamos a dar una instrucción o se va a proveer una asignación de tarea, ya sabemos de qué manera se va a canalizar. En el caso del mantenimiento de la amplitud de control, pues entonces agregaríamos la terminología como división de cuál es la definición, en el caso de grupo, cuál es la definición, y en el caso de las ramas, cuál es la definición, con la intención de que todos estemos claros de hacia dónde nos vamos a dirigir. En el caso de las divisiones, pues ya sabemos que su función es dividir el incidente geográficamente
para que podamos distribuir secciones del incidente a un supervisor y a su vez a un grupo de trabajo que él va a dirigir. En el caso de los grupos, son las funciones en las áreas operacionales que son dirigidos por el supervisor. Y las ramas que se usa cuando el número de divisiones o grupos excede el alcance de control, para entonces tener una distribución de personas bajo el cargo de otro con un control. Así que no queremos tener, digamos, demasiadas personas bajo la supervisión de uno solo, porque eso podría hacer que perdamos el control de la situación en cuanto a recursos humanos. De igual manera, continuando con la amplitud de control, identificamos cuál es la función del grupo de fuerza de tarea, identificamos la función de quién tiene el equipo de impacto y quién es el recurso sencillo. De esta manera, habiendo descrito lo que es la función de cada uno, sabemos a quién de ellos le vamos a dar la tarea o la misión en un caso específico o particular. En el caso de la fuerza de tarea, ya sabemos que es una mezcla de recursos que tienen un mecanismo de comunicación, tienen un líder y ellos van a poder ejecutar una misión. En el equipo de impacto, algo similar, pero es un grupo más reducido, donde estos recursos tienen una misión específica y pueden alcanzar la misión. Y en el caso de un recurso sencillo, pues ya sabemos que puede ser desde un individuo o una pieza de equipo o una brigada o equipo de individuos. Así que va a depender de cómo lo vamos a identificar. Si comenzamos con el asunto de los roles en las posiciones, y sé que alguien solicitó levantar la mano, pero lamento decirle que por el procedimiento que me informaron, tiene que ser que envíe un correo electrónico o se comunique por escrito si tiene alguna pregunta. Retomando el tema, en el rol del comandante de incidente, ¿cuál es la función de esta persona o el que ocupe esta posición? Pues tiene la responsabilidad general de manejar el incidente. Es decir, en otras palabras, es el responsable de todo y legalmente es quien tiene que asumir responsabilidad de lo que se hizo o de lo que las decisiones que tomaron. Tiene que tener el conocimiento del asunto, debe tener una delegación de autoridad. No es simplemente porque llegó esta persona y reclama ser el comandante de incidente. No, tiene que ser una persona que legalmente le han otorgado la autoridad para hacerlo. El personal designado por el comandante de incidente debe tener la delegación de autoridad. En otras palabras, el comandante de incidente es quien delega responsabilidad en otros, que son los que vamos a ir viendo dentro del organigrama, pero con una nota importante de que él puede delegar responsabilidad de ejecución, pero no responsabilidad legal del incidente. La responsabilidad legal del incidente es intransferible. El comandante de incidente es quien la tiene de principio a fin. Él solamente transfiere tareas delegando esa tarea para que se haga la ejecución. Solo se llenan posiciones de las vacantes que deben ser llenadas. Por otro lado, dentro de las responsabilidades del comandante de incidente, él que ocupa esta posición tiene el control total, se asegura de la salud y seguridad de los respondedores, protege la salud y seguridad del público, es decir, víctimas, ciudadanos, así como también del medio ambiente. Provee información interna y externa para no tan solo los que están involucrados en el incidente, sino todos los que tienen que ver con el incidente. Digamos, si es una empresa, pues el comandante de incidente tiene la responsabilidad de notificar a la empresa de cuál es la misión que se está llevando a cabo. Si es gobierno,
pues ya sea al alcalde, al gobernador o cualquier otro nivel de más alto rango, tiene la responsabilidad de notificarle cuál es la ejecución, cuál es la misión que se está llevando a cabo. Y mantiene el control de otras agencias. Si lo vemos en un plano organizacional, esto sería lo que se llama el command staff o el grupo de trabajo que asiste al comandante de incidente, y agregándole a esto el de las funciones generales. ¿Qué sería el personal de mando? Pues el personal que tiene a cargo la información pública, velar por la salud y seguridad, y el oficial de enlace, que es quien integra otras agencias o otro organismo que sea necesario para el beneficio del incidente. El personal general, pues la sección de operaciones, la sección de planes, la sección de logística y la sección de finanzas o administración, que ya tienen unos roles y funciones específicas para la ejecución. En el caso del personal de mando, como bien le mencionaba, estas son las personas que asesoran al comandante de incidente. Esto no significa que estas personas tienen una intervención directa dentro del incidente, sino que dentro de la ejecución de su misión van a asesorar a quien dirige el incidente en áreas específicas. Ejemplo, el oficial de información pública tiene una misión, el oficial de seguridad tiene otra misión y el de enlace tiene otra misión. Por ejemplo, en el caso del oficial de información pública, pues aconseja al comandante de incidentes sobre la difusión de información con relación a los medios noticiosos o a las personas involucradas que necesitan tener conocimiento, que podría ser una empresa o una agencia de gobierno. Sirve como contacto principal para todo aquel que requiere información, sirve como audiencia externa e interna, obtiene información de la sección de planificación, coordina con otro personal que necesite información y obtiene información de la comunidad, de los medios y de cualquier otra fuente. En el caso del oficial de seguridad, o en este caso, para hablar un término más amplio de salud y seguridad ocupacional, es quien se asegura de velar por la seguridad de los respondedores. Aconseja al comandante de incidentes sobre asuntos de seguridad y minimiza el riesgo de los respondedores. En este caso particular, esta función es bastante importante porque es quien puede detener cualquier situación que él vea que pone en riesgo la respuesta. Es quien puede detener la tarea o lo que se esté llevando a cabo para evitar accidentes. Así que de los tres, o de las tres posiciones que están como personal de mando, es quien único debe intervenir con las operaciones. Ejemplo, una acción insegura que esté ejecutando la sección de operaciones en base a la respuesta puede ir directamente a quien está a cargo de operaciones para detener el trabajo que se esté haciendo porque pondría en riesgo la operación. De ahí en fuera, lo demás es asesorar al comandante de incidentes para evitar que se den instrucciones que puedan poner en riesgo al personal o a las víctimas o a los ciudadanos. En el caso del oficial de enlace, reúne la información sobre las agencias de apoyo, coordina con las otras agencias la estructura de mando y ofrece presentaciones y contesta preguntas a otras agencias o a otras organizaciones que estén relacionadas al evento. El personal general, ya hablando de las funciones segregadas, está la sección de operaciones, planificación, logística y administración. Y si lo dividimos o tomamos como ejemplo, digamos, la sección de planificación, pues dentro de la sección de planificación yo tengo el jefe de sección y este a su vez tiene el personal a su cargo.
que podría ser 2 asistentes, un líder de equipo y un recurso individual, por tomarlo como ejemplo. El rol de jefe de operaciones: desarrolla y maneja la sección de operaciones, desarrolla e implanta estrategias y tácticas, trabaja muy cerca con otros miembros del personal de mando y el personal general para coordinar actividades. En el caso de las operaciones, bajo el cargo de jefe de operaciones tendríamos diferentes áreas de trabajo, que en este caso podrían ser muy bien el especialista de transportación, el ingeniero, un especialista de cuidado en masa y la brigada de combate de incendio. Luego, estamos hablando en términos generales. Si fuéramos más detallados, pues debajo de transportación, ingeniería, cuidado en masa y combate de incendio tendríamos los subgrupos. Y así va creciendo el organigrama. En el caso del jefe de sección de planificación, este reúne y analiza la información, reúne y analiza la información de inteligencia que se va a diseminar, maneja el proceso de planificación, recopila y desarrolla el plan de acción del incidente, maneja las actividades de especialidades técnicas, trabaja muy de cerca con el comandante de incidente y el personal general. Elementos para el plan de acción que decíamos desde un principio que es nuestra guía de cuál es la misión y qué es lo que vamos a ejecutar. Este plan debe ser basado en qué, dónde, cuándo, quién y cómo. Es decir, siendo bien específico de qué es lo que se pretende hacer, dónde colocaremos las áreas, es decir, el puesto de mando, el área de espera, el área de rehabilitación, el área de asistencia médica, todo eso. ¿Cuándo? Pues cuándo se va a ejecutar una misión. ¿Tenemos todos los recursos o hay que esperar? ¿Tenemos la cantidad de recursos o necesitamos más? ¿Quiénes son los responsables de hacerlo? Pues de acuerdo a la misión va a ser cada sección o rama. ¿Cómo nos podemos comunicar con los demás? Esa sería la pregunta del mecanismo. ¿Sería por medio de radiocomunicación? ¿Sería mediante teléfono? ¿Cuál es el procedimiento si alguien cae herido? Porque siempre tenemos que pensar en lo peor. Y en ese sentido, tenemos que visualizar qué ocurriría o qué podría ocurrir en el incidente durante la respuesta, porque lógicamente ya tenemos el incidente, a no ser que estemos atendiendo un evento que ya es algo planificado. Pues, ¿qué vamos a hacer con situaciones que no habíamos pensado? Pues en el área de planificación se ha desarrollado lo que se llama la P de planificación, donde nos indica por fases dentro del sistema de mando de incidente cómo es que va el flujo del trabajo y la información. Así que si lo vemos por fases, en la fase 1 es que usted va a entender la situación de acuerdo a las secciones que se indican en esta fase. En la fase 2 usted va a establecer los objetivos y las estrategias sobre el incidente. En la fase 3 usted va a desarrollar el plan. En la fase 4 va la parte de preparación y diseminar la información que contiene el plan. En la fase 5 vamos a ejecutar, evaluar y revisar el plan. Así que si entendemos todas estas fases y las áreas de ejecución, debemos entender la situación. Así que en ese sentido, estamos claros de que hay un proceso para poder planificar la respuesta a un evento o incidente y cada proceso tiene un área para desarrollo. Y en este caso, más adelante podríamos hablar sobre los aspectos específicos de cada sección
sin entrar muy en detalle por el corto tiempo que tenemos, de que en la fase 1 se entiende que es cuando se reúnen para la evaluación inicial, el informe del incidente, la respuesta inicial que se va a establecer, la evaluación inicial y la notificación del incidente. Esto es lo que contiene la fase 1, porque si lo vemos por secuencia, comienza de abajo hacia arriba en la estructura de la P. Luego pasamos a la fase 2, que es la que nos menciona desarrollar o actualizar, dependiendo de si es por primera vez, porque recuerde que ya en esta parte de la P estamos hablando de una secuencia en círculo. Pues si es la primera vez, es desarrollar, pero si ya es que reevaluamos la planificación y retornamos a la fase 2, ya ahí sería actualizar objetivos y estrategias. Luego pasamos a reunión de objetivos y estrategias. De ahí pasamos a la fase 3, donde evaluamos la preparación para la reunión técnica. Se lleva a cabo la reunión técnica, la preparación para la reunión de planificación. Reunión de planificación comienza en la fase 4, ajustes y aprobación del plan de acción inicial. Y luego de la aprobación del plan de acción inicial pasamos a la fase 5, donde se evalúa el periodo operacional. Luego vamos a la ejecución del plan, reunión de evaluación y comienza el ciclo nuevamente. Esto es una idea gráfica de cuál es el proceso que ocurre en la sección de planificación en beneficio de la emergencia que estamos atendiendo. El jefe de logística, ¿cuáles son sus roles? Proveer recursos y servicios, desarrollar parte del plan de acción del incidente y adquirir los artículos o contratar servicios que sean necesarios en beneficio del incidente. En el caso del rol de la sección de finanzas y o administración, es quien negocia contratos, mantiene el tiempo utilizado por el personal y el equipo, es decir, el tiempo de trabajo o el tiempo de renta si es que estamos hablando de un equipo, o si el equipo es propio y no rentado, pues la degradación del equipo, eso tiene un costo, pues todo eso se va estimando. Documenta y procesa las reclamaciones, porque tenemos suplidores en los eventos. Y si hay un bien o servicio que se adquirió, vamos a tener una factura. Pues esa factura quien la tiene que manejar es finanzas o administración. Si hay un gasto de combustible, porque digamos sea un incendio y tenemos que continuar haciendo los trabajos del combate de incendio y no podemos mover el camión, tenemos que traer un suplido de combustible para proveérselo al camión en el lugar de la escena. Pues eso posiblemente lo tengan que subcontratar y de nuevo vamos a tener una factura por ese combustible utilizado. Finalmente, mantiene el seguimiento de los costos, es decir, esta sección va a tener la responsabilidad de hacer un estimado de cuánto está costando atender la emergencia o el evento para al final poder establecer cuál fue el costo total de haber estado trabajando en ese lugar o en esa situación. Las comunicaciones. Cuando hablamos de comunicación dentro del sistema de mando de incidente es cómo fluye la información. Pues la habilidad de poder comunicarse es crítica dentro del sistema de mando de incidente, porque si no damos instrucciones contundentes, concretas, puede ser que terminemos haciendo algo que no era lo que se esperaba. O puede haber contradicciones. Así que de esta manera tenemos que tener una comunicación estándar con terminología común que todo el mundo entienda para evitar confusiones. Se utilizan posiciones, títulos, nombres y facilidades de manera estándar que todo el mundo entienda. Se desarrolla el plan de comunicaciones y protocolos específicos de acuerdo al incidente. No necesariamente el protocolo que utilizamos para atender un, digamos, incendio
va a ser el mismo protocolo que vamos a utilizar para atender una emergencia de materiales peligrosos, ni va a ser lo mismo que vamos a utilizar para un rescate. Determina el flujo de comunicaciones. Puede ser que tengamos que establecer incluso canales de comunicación para evitar el choque de comunicaciones. Es decir, el comandante de incidente puede establecer que la sección de operaciones va a estar en el canal 1, la sección de planificación estaría en el canal 2, la sección de logística está en el canal 3 y finanzas en el canal 4. Así, ninguna de las secciones interfiere en el trabajo de la otra. Si bien es cierto que si establecemos eso, tenemos que establecer un canal general donde todos podemos integrarnos para poder compartir información de las secciones o de las tareas o de los grupos, que también podrían estar segregados por canales de acuerdo a la necesidad. Dentro de la disciplina de las comunicaciones, se debe observar procedimientos estrictos a través del uso del radio o el teléfono. Utilizar un idioma sencillo, simple español o en el caso de los norteamericanos, simple inglés. No utilizar terminología muy técnica que no todos entienden. Se limita el tráfico o las transmisiones solamente a información esencial. No es que vamos a utilizar el radio para decir cualquier cosa, sino que tiene que ser estrictamente necesario. Y el seguimiento a los procedimientos de las comunicaciones tiene que ser requerido. Cuando hablamos del seguimiento es que tiene que haber alguien que controle uno o todos los canales para evitar que se use indebidamente. En el caso de facilidades del incidente, pues estaríamos hablando de lo que es un puesto de mando, de lo que es un área de espera, lo que es una base, lo que es un campamento, lo que es una helibase. Todo esto son facilidades que pueden estar establecidas de acuerdo a la necesidad, porque no en todos los casos usted necesita establecer, digamos, una... Fíjate que desde que llegué sentía que iba a estar bien relajado el día, déjame a mí. Por favor, no apaguen sus micrófonos en modo silencio, porque interrumpimos la conferencia. Gracias. En el caso de la helibase, que lógicamente es porque necesitamos o se requiere el uso de helicópteros. No todos los incidentes requieren eso. Así que vamos a establecer qué necesitamos para entonces desarrollar nuestro plan y establecer dónde vamos a ubicar eso. Siempre vamos a tener un puesto de mando para el incidente. Lo que se va a determinar es si es el puesto de mando cerca del incidente o puede ser a distancia, puede ser incluso en otro estado. No tiene que ser en el mismo estado donde ocurre la emergencia. Va a depender de cuál es la situación. Lo que sí puede ocurrir es que haya un puesto de mando general y uno operacional. Cuando hablamos del operacional es porque en ese puesto de mando es donde se reciben los recursos que vamos a utilizar en la emergencia y de ahí se distribuyen las tareas. Así que no necesariamente un puesto de mando significa que es único y exclusivamente donde está el comandante de incidente. Puede haber dos, pero de eso pues tendríamos que hablar con más tiempo de cómo trabajar los distintos incidentes. De todas maneras, es donde el comandante de incidente supervisa todas las operaciones. De nuevo, si tenemos uno operacional y uno general, en el operacional estaría el jefe de la sección de operaciones para dirigir las operaciones. Continuando entonces con el área de espera, es el área donde se van a ubicar todos los recursos que llegaron, pero todavía no se le asigna tarea. Debe ser un área específica para que no tengamos recursos perdidos, ni los recursos estén tan dispersos que no los podamos controlar. Debe de establecerse y tener un gerente o jefe de la sección de espera para que se documente qué recursos llegaron y están disponibles. La base es donde las funciones principales de logística son coordinadas, es decir, si necesitamos tener un inventario
de todo el equipo que tenemos disponible, que no necesariamente vino en un recurso singular, es decir, en un camión de respuesta. Puede haber sido que se adquirió porque la emergencia lo requería. Pues tenemos que tener un espacio o lugar donde vamos a almacenar todas estas cosas. El campamento es donde se han mantenido los recursos cuando están en descanso, que no están pendientes para entrar a la escena a hacer una tarea. Y ya en el caso de la helibase, sabemos que en operaciones donde se requiere el uso de helicópteros, pues tenemos que establecer un lugar donde estos van a descender para ya sea reabastecer combustible, reabastecer agua que van a utilizar para el combate de incendios si es un incendio, entre otras. Roles y autoridades. Es importante que reconozcamos que cada rol tiene una responsabilidad. Así que revisen las designaciones, establecen el entendimiento claro, se determinan procedimientos, se identifican procedimientos y la autoridad para realizarlo. En el caso de las compras, se determina cómo se va a proveer la alimentación y dormitorio. Todo esto tiene que estar establecido cuando vamos a hacer unas operaciones que pueden ser periodos prolongados, digamos, más de 8 horas, más de un día, más de una semana. Todo esto tiene que estar establecido. En el caso de cuando se expande el incidente, pues ya aquí esto es un ejemplo de un recurso singular para atender una situación específica o cuando crece la situación y se necesitan múltiples recursos. Cuando usted llega al incidente, debe registrarse en el incidente para que se sepa qué recursos tenemos disponibles. En el caso de la llegada del incidente, esto es para asegurar la contabilidad de personal, ofrecer seguimiento a los recursos, preparar el personal para las designaciones, localizar el personal en caso de emergencia, es decir, saber quiénes están dentro del incidente si ocurrió una situación de emergencia sobre el incidente, establecer turnos de trabajo, planificar el relevo del personal y organizar el proceso de desmovilización. Proceso de desmovilización tiene que considerarse desde el día 1 que usted llega a la emergencia, porque usted no sabe si ya al día siguiente tiene que desmovilizarse. Así que todo el tiempo tenemos que tener un plan de desmovilización. Presentación inicial del incidente, evaluación de la situación, responsabilidades específicas, compañeros de trabajo, áreas de trabajo. En el caso de que sea necesario, coordinar dormitorios, comida, instrucciones sobre artículos, servicios personales y demás, turnos de trabajo y procedimientos de seguridad. En el caso del mantenimiento del incidente, de los documentos y la información, pues se imprime todo lo que es la información de entrada, fechas con día, año, se llenan todos los blancos, no deje nada sin poner información, así sea que coloque que no aplica. Use el horario militar para evitar confusiones entre si fue en la mañana o en la tarde. Y en el caso de los jefes de secciones y supervisores, asignarán a una persona para mantener estos documentos. En el caso de la desmovilización, pues complete el trabajo asignado, ofrezca el conocimiento para los reemplazos y subordinados de cómo se va a hacer la desmovilización, dé seguimiento a los procedimientos de salida, de que todo el mundo se registre, de que ya fue liberado y se puede retirar, proveer el seguimiento a la información ofrecida, devuelva el equipo prestado, es importante. ¿Por qué? Porque aquí vienen todos los problemas de quién se llevó qué y si era de una unidad o la otra. Complete los informes post-incidente y las evaluaciones e informes médicos. Si hubo alguna situación médica debe reportarse. Finalmente, el objetivo que queremos con esta información es que usted tenga una noción, porque honestamente en una hora no podemos ser tan específicos como para decir que usted ha sido entrenado en sistema de mando de incidente, pero ya tiene una idea más clara de qué es y cuál es la necesidad. Ahora se entiende que usted pueda describir cómo el sistema de mando de incidente llegó a ser un estándar para el manejo de incidentes a través de todo el país o tal vez todo el mundo.
proveer ejemplos de lo que es el sistema de mando de incidente y la flexibilidad interdisciplinaria, así como organizacional. Identificar las 5 funciones gerenciales mayores. Determinar si se ha aplicado apropiadamente el concepto de ámbito de control en un escenario. Y describir el propósito de los títulos únicos del sistema de mando de incidente. Determinar los roles y responsabilidades del comandante de incidente y el personal de mando. Describir los roles y responsabilidades del personal general. Determinar cuándo es apropiado expandir y controlar las organizaciones bajo el sistema de mando de incidente. Identificar las instalaciones o facilidades que serán utilizadas para el sistema de mando de incidente. Y en el caso nuestro, de todos los que somos ciudadanos americanos y trabajamos para agencias de respuesta a emergencias, esta es la pirámide que nosotros tenemos que cumplir. Es decir, para yo poder estar en un incidente de emergencia, el gobierno me exige que yo tengo que tener todos los cursos de sistema de mando de incidente que aparecen en la base de esta pirámide. Así sea un bombero raso, tiene que tener esos 4 adiestramientos de sistema de mando de incidente. Quienes tienen funciones de supervisión, y no importa si es de empresa privada o gobierno, tiene que tener los 4 cursos de la base más el curso que se identifica como ICS 300 en la sección verde. Finalmente, para yo poder ocupar la posición de command staff o de el grupo de trabajo del mando del incidente, o para poder ser el comandante de incidente, tengo que tener los 4 cursos de la base, más el curso de la sección verde, más el curso ICS 400 que está en el tope de la pirámide en color amarillo. Si yo no tengo todos esos cursos, yo no puedo hacer el rol de comandante de incidente o ocupar algún puesto dentro de el personal de mando, que sería el oficial de salud y seguridad ocupacional, el oficial de enlace o el oficial de información pública, además, lógicamente, del puesto de comandante de incidente. Así que esto ha sido técnicamente un breve resumen de cómo es que funciona el sistema de mando de incidente. No importa nuevamente si es un incidente de fuego, si es un incidente de materiales peligrosos, de rescate. Es tan flexible que se puede utilizar hasta para actividades programadas o planificadas, como le mencionaba al principio, eventos deportivos y demás, donde usted quiere organizar la actividad para que usted pueda tener un control de todo el personal que está trabajando durante la actividad. Así que espero que le haya sido de utilidad la información. Según el protocolo de esta actividad de hoy, usted tiene que escribir las preguntas, inquietudes que haya tenido sobre el tema y luego le vamos a estar respondiendo a las mismas. Gracias por su atención.